Vamos a hablar del problema de decisión en espacios n-dimensionales. En el problema genérico de decisión que ya hemos planteado en lecciones anteriores, hemos visto que tenemos una fuente de información que genera un determinado estado, un conjunto de posibles hipótesis, que normalmente estábamos trabajando con el caso en el que tenemos dos únicas hipótesis, H0 y H1. Estas hipótesis generan una serie de valores o informaciones que pasan por un mecanismo de distorsión que las modifica, generando lo que nosotros denominamos una observación. Esta observación que hemos llamado X nos va a permitir establecer la hipótesis más probable de entre todas las de la fuente para saber cuál es la información que se ha generado. En el caso n-dimensional, nuestra observación no va a ser un único valor escalar, sino un vector. Nuestro objetivo va a ser de nuevo minimizar la probabilidad de error, pero en lugar de utilizar un único valor vamos a utilizar un vector de dimensión n, con n observaciones individuales. Por ejemplo, si estamos tratando de observar el valor que se produce en esta curva en la línea azul, diferentes observaciones nos van a permitir tener diferentes muestras de ruido y obtener diferentes valores x1, x2 hasta x4 en este caso como aparece aquí dibujado. Esto nos va a permitir tomar decisiones con más información. Un número de observaciones mayor quiere decir que tenemos que ser capaces de decidir con menos incertidumbre. En una aplicación práctica esto se puede considerar como tomar más muestras del mismo fenómeno. Ya veremos que lo que nos va a permitir esto es eliminar el efecto del ruido en una cierta medida. Si por ejemplo consideramos un caso de dos dimensiones, vamos a tener dos observaciones, x1 y x2, o un único vector de observación x formado por x1 y x2. Con esto nuestro espacio de observación va a ser de dos dimensiones, va a ser un plano. La forma de operar en este espacio es la misma que en el caso del problema unidimensional. Cada una de las dos observaciones, podemos suponer en este caso que se trata de una gaussiana, y entonces podríamos dibujar, suponiendo que tuviésemos aquí el valor h0 y aquí el valor h1, para la observación x1 tendríamos una gaussiana aquí y otra gaussiana aquí. No obstante, como tenemos dos valores, x1 y x2, lo que nos encontramos en este caso van a ser dos gaussianas bidimensionales centradas en h0, h0, que podemos considerar este punto de aquí, y h1, h1. Estas dos gaussianas se elevan sobre el plano de la figura. Hay que pensar en una imagen en tres dimensiones. Y el corte entre ellas, en lugar de ser un punto en el eje X, va a ser una recta en el plano x1, x2, que es esta que aparece limitada aquí, de tal manera que tenemos una región del espacio en la que decidimos h0 y otra región del espacio en la que decidimos h1. Esto se puede extender a cualquier número de dimensiones, aunque su representación gráfica se vuelve imposible. A partir de la expresión de la probabilidad de error, en el caso unidimensional desarrollamos lo que se llamaba el cociente de verosimilitud. Para desarrollar ese cociente, en ningún caso utilizamos el hecho de que x fuese una única observación o fuese un vector de ellas. Por tanto, para pasar a un caso n-dimensional, el desarrollo es exactamente el mismo, pero considerando en su lugar el vector x en lugar del escalar x. De este modo, el cociente de verosimilitud para el caso map n-dimensional será este que aparece aquí, y para el caso ml n-dimensional será este otro. Nos encontramos con la dificultad de tener que calcular la función de densidad de probabilidad de un vector. Esto es lo mismo que decir la función de densidad de probabilidad de varias variables conjuntamente que vimos en el apartado de revisión de procesos estocásticos. Afortunadamente, cada una de las observaciones que componen el vector x van a ser mis x0, xi, xn-1. Da igual comenzar en 0 hasta n-1 que comenzar en 1 hasta n, es irrelevante. De hecho, en estas expresiones se comienza en 1 hasta n. Cada uno de estos valores, xi, xj, van a ser independientes por efecto del ruido, dado que cualquiera de ellas va a constar de una constante más una muestra de ruido ni o una muestra de ruido nj, y las muestras de ruido, por definición, son independientes entre sí. Si tenemos una función densidad de probabilidad conjunta de varias variables independientes, se puede expresar como el producto de las funciones densidad de probabilidad de cada una de ellas.
y cada una de estas funciones de densidad de probabilidad son las mismas que hemos estudiado en el caso unidimensional. Si particularizamos para el caso gaussiano, todas estas funciones de densidad de probabilidad se convierten con la expresión típica de las funciones gaussianas, solamente que no aparece x, sino aparece cada una de las variables que forman el vector, cada uno de los valores xy, x1, x2, xy, xj, xn. Hay que ser cuidadoso con esto porque es una fuente de error típica. Esta expresión se puede desarrollar de una forma similar a la que hicimos en el caso unidimensional. Lo único que sucede es que el desarrollo no puede conducir a despejar x. En este caso solo puede conducir a despejar los diferentes valores de x y, resultando en esta expresión que resulta ser, lógicamente, el promedio de las observaciones. En este caso, lo que se compara con el umbral no es una única observación, sino el promedio de todas ellas. Fijaos que lo que aparece, al ser un promedio, es un valor estadístico, lo que refuerza el nombre que dimos anteriormente a este lado de la desigualdad, llamándolo estadístico suficiente. Es un valor estadístico que calculo a partir de mis observaciones, y mis observaciones son variables aleatorias. Las comparo con un umbral que, si os dais cuenta, es casi el mismo que vimos en el caso unidimensional, excepto por la aparición de esta n aquí. En el caso unidimensional, n vale 1, con lo cual el caso unidimensional se puede considerar un caso particular de esta expresión. ¿Pero qué representa esta n en este caso? Bueno, pues por el hecho de promediar y en lugar de observar una vez, observar n, puedo interpretar que lo que ha sucedido es que mi potencia de ruido ha pasado de ser sigma cuadrado a ser sigma cuadrado partido por n. Es como si tuviese un problema en el que tengo menos ruido y por tanto mis gaussianas se van a volver mucho más estrechas. Si se vuelven mucho más estrechas, las probabilidades de error se van a volver mucho más pequeñas. Intuitivamente, un problema en el que tengo menos ruido debería de conducir a menos error en las decisiones. Una interpretación muy útil en este tipo de problemas es considerar que lo que he construido es una nueva variable aleatoria unidimensional que llamo i, como si mi mecanismo de distorsión constase del antiguo mecanismo de distorsión y uno nuevo que lo que hace es promediar mis observaciones, obteniendo una nueva observación unidimensional i. Esta segunda parte es una interpretación que hacemos nosotros, un modelo, pero nos va a permitir representar un problema unidimensional como si fuese un nuevo problema unidimensional equivalente en esta nueva variable aleatoria i. En este caso, voy a tener un cociente de verosimilitud, igual que en los casos anteriores, unidimensional, pero mis FDPs van a estar definidas a partir de la variable aleatoria i. El problema es, yo conozco la distribución de las x, o la habré calculado a lo largo del problema, pero ¿cuál es la distribución de y? Y, tal y como la he obtenido, es una variable aleatoria gaussiana, puesto que se ha obtenido como una combinación lineal de variables aleatorias gaussianas. Una combinación lineal de variables aleatorias gaussianas es otra gaussiana, y tiene varias propiedades. La media de la variable aleatoria resultante es la misma combinación lineal de las medias de las variables aleatorias que se han combinado, es decir, las medias de x. Si todas son iguales, esto proporciona n por mx partido n, que va a ser el valor mx. Es decir, la media de la variable aleatoria resultante en estas condiciones no variaría. La varianza de una variable aleatoria obtenida como combinación lineal de variables aleatorias gaussianas, y solo en el caso de las gaussianas, responde a esta expresión. Se obtiene la misma combinación lineal con los coeficientes elevados al cuadrado de las varianzas que tenían las variables aleatorias originales. Si yo tengo una variable aleatoria gaussiana x1 y una variable aleatoria gaussiana x2 y hago alfa por x1 más beta por x2, la varianza resultante será alfa cuadrado por la varianza de x1 más beta cuadrado por la varianza de x2. Estas dos relaciones son muy importantes.
van a ser de mucho interés en muchos elementos que nos quedan por delante en la asignatura y nos van a permitir simplificar muchos problemas. Una vez hecha esta apreciación, puedo calcular las funciones densidad de probabilidad de I, que van a ser gaussianas, solo que la desviación típica que aparece aquí responde a la expresión que acabo de calcular y las medias no han cambiado, con lo cual no tengo que tocar nada más. De nuevo, podemos observar que he reducido mi problema n-dimensional a un problema unidimensional exactamente igual, pero en el que la varianza de las gaussianas se ha visto reducida por n. Esto quiere decir que tengo n veces menos potencia de ruido y por tanto una mejor decisión. Esto me da una idea importante en todo lo que queda de asignatura. Promediar siempre es una buena idea para reducir potencia de ruido. Y como ya hemos dicho más veces, potencia de ruido es igual a incertidumbre. En general, siempre puedo interpretar que utilizar más muestras o más observaciones debe de proporcionar mejor robustez en nuestra decisión. Siempre que tenga más información, debo de mejorar los resultados. Si no es así, es que estoy haciendo algo mal, o que la información que estoy observando no es útil para este problema. Habíamos calculado la probabilidad de error para el caso gaussiano, unidimensional y equiprobable. Hemos reducido nuestro problema n-dimensional a un problema gaussiano, unidimensional y equiprobable, solo que en la variable aleatoria i. Entonces, esa probabilidad de error sabíamos que era la función q de la distancia entre símbolos partido 2 por la desviación típica. La distancia entre símbolos es la distancia entre las medias de las dos gaussianas. Las medias no han cambiado, así que sigue siendo la misma, pero la desviación típica sí, puesto que sigma i cuadrado es sigma x cuadrado partido por n, sigma i es sigma x partido por raíz de n. Podéis ver que el argumento de la función q ha aumentado por un factor raíz de n. Como la función q es decreciente, estamos reduciendo la probabilidad de error. Como conclusión, promediar diferentes observaciones debe mejorar mi probabilidad de error. Siempre tener más dimensiones y por tanto más información debe mejorar mis resultados. Más observaciones conduce a más información y conduce a menos incertidumbre.